Buenas tardes, mi nombre es Luis Eduardo Jiménez, estudiante de Derecho de la UNAD. Hoy les voy a presentar un análisis del caso de desalojo forzado en USME desde un enfoque de derechos fundamentales y de los impactos que este tipo de actuaciones generan en varios niveles, como en el político, en el económico, en el social, en el ambiental y el cultural. La idea de todo esto es mostrar que un desalojo no es solo un acto administrativo, sino que además es un evento que puede afectar incluso la dignidad humana y la estabilidad de una comunidad, ¿sí? Y por esto, pues, debe evaluarse con criterios constitucionales. Hoy voy a presentar el caso de este desalojo forzado en la localidad de Usme, en Bogotá, entendido pues como un escenario donde el Estado, al interpretar eh, de querer intentar recuperar o administrar el territorio, termina a veces generando una tensión fuerte con los derechos fundamentales, ¿sí? La idea pues no es solo contar qué pasó, sino mostrar además qué derechos chocan entre sí y quiénes son los actores involucrados en este caso y cuáles son pues los impactos que ya mencioné anteriormente. Para contextualizar todo esto, el caso se refiere a un desalojo, como ya lo mencioné, en la localidad de Usme, en Bogotá, donde familias asentadas en un territorio, muchas veces durante años incluso, son retiradas por intervención de las autoridades, ¿sí? Este tipo de situaciones suelen presentarse por disputas sobre la legalidad o no del asentamiento como tal, también por el riesgo del suelo, proyectos urbanísticos o de recuperación del espacio público. El punto clave en todo esto es que incluso cuando el Estado tiene competencias para actuar, debe hacerlo con un enfoque de derechos humanos, siempre garantizando pues el procedimiento, garantizando alternativas también si se quiere y un trato digno. Bueno, sobre los derechos en colisión, en este caso, pues es aquí donde aparece todo el núcleo constitucional de este evento, ¿sí? En este caso que les estoy comentando el día de hoy, pues chocan varios derechos y principios. Por un lado, tenemos que están los derechos de las familias, como el derecho a la vivienda digna, a la dignidad humana y el mínimo vital, en algunos casos si se quiere, ¿sí? Y además, algo que se puede esbozar también es el tema como del debido proceso, ¿sí? Por otro lado, el Estado invoca deberes como el ordenamiento territorial, la protección del interés general sobre el particular, la administración del uso del suelo y en algunos casos puntuales, la protección eh, del medio ambiente, pues tratando como la prevención del riesgo. Entonces, todo el análisis de este caso consiste en entender cómo se equilibran todos estos intereses sin que el uno anule al otro. Bueno, como ya les explicaba, vamos a tratar de entender qué derechos están en juego aquí y por qué no basta solo con nombrarlos, ¿sí? Les hablaba del tema del derecho a la vivienda digna, que no se traduce solamente como en un techo, sino que además esto implica unas condiciones mínimas de habitabilidad, de seguridad y posibilidad real de vivir con cierta estabilidad, ¿sí? El derecho al debido proceso también aparece aquí como protagonista y significa que en cualquier actuación del Estado siempre se debe garantizar que la información sea oportuna, que haya oportunidad de defensa y que los procedimientos a realizar pues sean claros, ¿sí? Incluso, incluso así se trate de una decisión administrativa como lo es este caso el desalojo. Por otro lado, tenemos también el derecho a la dignidad humana, ¿sí? Este exige que estas medidas o estos procedimientos no convierta a las personas en objetos de una política urbana, sino en un sujeto de derechos.
Y frente al Estado, pues aparece el interés general y el ordenamiento territorial, como ya lo mencionaba anteriormente, pero estos no pueden ser excusa para actuar de forma abrupta. Siempre deben aplicarse bajo los principios de proporcionalidad y que sus medidas sean siempre razonables. Ahora bien, bueno, identifiquemos entonces qué partes intervienen en este caso. Porque la parte en sí no se reducen a simplemente la presencia del Estado y los ciudadanos por el otro lado, porque además tenemos pues las familias residentes que son titulares de derechos y suelen incluir en estos casos puntuales temas de población vulnerable, ¿sí? Las autoridades administrativas distritales que ordenan y ejecutan este desalojo. Por otro lado, también está la fuerza pública, que siempre respalda y apoya este tipo de operativos, ¿sí? Además, en algunos casos hay entidades de control y de garantía, llamémoslo así, que, que supervisan este tipo de procedimientos, como son a veces las personerías o la Defensoría del Pueblo en algunos casos, ¿sí? Por otro lado, a veces aparecen o se incluyen como protagonistas también algunas organizaciones sociales. A veces existen también terceros, por lo por ejemplo, por llamar a algunos, pues no sé, como beneficiarios futuros de algún proyecto urbanístico que se piense desarrollar en la zona, ¿sí? Y además, toda esta identificación de las partes y de los actores, pues nos ayuda siempre a poder establecer que ellos tienen una responsabilidad particular, cada uno. Bueno, analicemos ahora entonces el tema del impacto político que generan este tipo de casos. Políticamente, pues estos casos casi siempre revelan fallas estructurales, ¿sí? La ciudad crece, pero no siempre crece con políticas de vivienda suficiente, con el suelo disponible y apto para esto y con rutas claras de regularización, ¿sí? Este desalojo pues se vuelve, llamémoslo así, una respuesta tardía y reactiva, no proactiva, ¿sí? Además, cuando se recibe imposición o falta de diálogo, casi siempre se afecta la legitimidad institucional. La reflexión política es: un Estado social de derecho no puede basarse única y estrictamente en el control, desde mi juicio, ¿no? Sino que también desde la parte preventiva y de planificación y de darle participación a este tipo de comunidades en el desarrollo de esas políticas públicas. Bueno, todo esto trae también consigo un impacto económico, ya que pues económicamente este desalojo o este tipo de casos de desalojo pues suelen generar en la mayoría de los casos pérdida de bienes, inversiones, mejoras realizadas por las familias, ¿sí? Que pues con el paso del tiempo esto se va acumulando y se convierte en un tema económico, álgido sobre todo en este tipo de poblaciones casi siempre vulnerables, ¿sí? También pues aumenta costos inmediatos, porque estas familias desalojadas pues tienen que incurrir sí o sí en un tema de arriendo, transporte, alimentación, ¿sí? O incluso, si me apuran, hasta pérdida o dificultad de poder sostenerse en un empleo, ¿sí? A nivel estatal, también hay un impacto, claro. Hay costos de atención de emergencias, de albergues, medidas asistenciales, entrega de mercado, bueno, todo este tipo de cosas, ¿sí? Entonces, hablamos de un costo inicial casi siempre alto. Lo que se ahorra eh, con una medida rápida, pues puede convertirse en gasto y pobreza a mediano plazo. Bueno, los impactos no son solo políticos y económicos, sociales también se generan, ya que pues el daño más fuerte es la ruptura del tejido comunitario. Se pierden redes de apoyo, cuidados de niños, solidaridad vecinal y espacios compartidos, llamémoslo así. Además, siento que muchas familias quedan expuestas y estigmatizadas e incluso a veces excluidas por este tipo de eventos, ¿sí?
porque eso de ser desalojada pues puede asociarse casi siempre, y más en un país como este, con la ilegalidad o la criminalidad, ¿sí? Y hay un impacto también emocional, si se quiere, ¿sí? Pues se genera obviamente estrés, incertidumbre, afectación a la salud mental en algunos casos, o sea, no es tan fácil el manejo de todos estos temas de un desalojo, ¿sí? Y el tema de la salud mental, pues, sobre todo causa a veces ese estigma, sobre todo en niños o en adultos mayores. Bueno, sumados a los impactos ya descritos, pues describimos también un tema de un impacto ambiental que desde mi juicio, desde mi óptica, tiene dos caras, ¿sí? Por un lado, pues los asentamientos informales pueden estar en zonas de riesgo o sensibles, llamémoslo así, lo que obliga sí o sí al Estado a intervenir por protección ambiental. Pero por otro lado, cuando no hay una política de reacción, llamémoslo así, que garantice el tema de la reubicación, pues el desplazamiento puede generar nuevas ocupaciones en otros lugares, incluso mucho más frágiles, ¿sí? Además, los desalojos generan siempre, casi siempre, residuos, escombros, contaminación, y si no hay el debido y adecuado manejo, pues esto se convierte en un impacto alto. La clave de entender todo este enfoque ambiental, pues también no es que se oponga a los derechos humanos, pero sí debe integrarse dentro de todos los impactos que se pueden medir en este tipo de, ¿qué? De casos. Bueno, culturalmente, pues el territorio también genera identidad, ¿no? Cuando una comunidad lleva años allí en un lugar, allí se construye pues su historia, su memoria, sus prácticas cotidianas y el sentido de pertenencia, si me apuran. Actos como este de un desalojo, pues puede romper ese arraigo y puede incluso borrar relatos de tipo comunitario, ¿sí? Como la vida en el barrio, las relaciones, incluso las formas de organización social al interior de estas comunidades. Esto se siente mucho más en niños y jóvenes porque pierden esos referentes territoriales y sociales que a mi juicio pues son importantes. Bueno, en conclusión, este caso muestra una tensión entre la legalidad formal y la justicia material, porque pues obvio el Estado tiene obligaciones en cuanto al ordenamiento territorial, pero debe actuar siempre con proporcionalidad, con debido proceso y con un trato digno, ¿sí? Un desalojo legítimo en un Estado social de derechos siempre exige una evaluación de la vulnerabilidad, del diálogo, las medidas previas de protección y las alternativas reales de reubicación de toda esta gente, ¿sí? Si no, pues, desde mi juicio, toda la atención y toda la actuación generada en casos como estos terminan casi siempre generando incluso más desigualdad y más afectaciones que soluciones. Muchas gracias.